El profesor Riquelme es tecnólogo médico con mención en Radiología y Física Médica de la Universidad de Chile y magíster en Educación en Ciencias de la Salud de la misma casa de estudios. Es profesor asistente de Anatomía y Neuroanatomía Normal y Radiológica del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra cursando el Magíster en Ciencias Biológicas, mención Neurociencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, donde se está formando en procesamiento de imágenes de resonancia magnética para la investigación en neurociencias. Hoy día el profesor Patricio Riquelme nos va a ofrecer una conferencia titulada Morfometría basada en superficie para la estimación del grosor y volumen cortical en sujetos con psicosis temprana. Adelante, Patricio. Bienvenido. Ahí está. Gracias. Gracias. Bueno, entonces entendamos la... déjame ver el menú. ¿Bien, cierto? Sí, ahora se ve perfecto. Estamos en la diapositiva de la introducción. Perfecto, ya. Gracias, Macarena. Bien, entonces, en primer lugar, nosotros nos paramos, ¿cierto?, en una hipótesis que explica la conducta psicótica como un trastorno de la plasticidad sináptica. Y existe harta evidencia, que habla acerca de cuáles son los mecanismos que subyacen ese deterioro o esa variabilidad, si queremos decirlo, en la plasticidad sináptica. Esta variabilidad que se traduce en términos de una excesiva plasticidad o una insuficiente neuroplasticidad. Estos trastornos de plasticidad se relacionan con alteraciones en la poda sináptica, principalmente, y en la densidad de espinas dendríticas. Existen modelos animales que se han trabajado que han relacionado genes asociados a esquizofrenia y conductas psicóticas con disminución de densidad de espinas dendríticas. Y esto es básicamente lo que les muestro en esta diapositiva. Esta es una investigación, ¿cierto?, del año 2022 del Transnational Psychiatry, donde se diseñó un modelo animal, un ratón transgénico básicamente, ¿cierto?, que tenía una mutación específica para un gen asociado a un canal asociado a transporte de metales, zinc, cadmio, manganeso, metales traza, que son importantes en la fisiología cerebral. Una de las hallazgos que se encontraron en esta investigación, ¿cierto?, fue en primer lugar que los ratones que poseían esta mutación de este canal, que es el SLC3, si no me equivoco, presentaban efectivamente una menor densidad de espinas dendríticas. Aquí podemos ver una microfotografía de la corteza somatosensorial o motora, de la corteza somatosensorial y motora de estos ratones, de estos ratones wild type que no poseen la mutación, versus los ratones que poseían esta mutación. También se hizo una comparación de densidad de espinas dendríticas en el hipocampo, donde se vio que esa densidad en el hipocampo no estaba alterada. Aquí están los niveles de significación, tanto para la corteza somatosensorial y motora, como para el hipocampo. Existían entonces diferencias significativas en la arborización dendrítica y principalmente en la densidad de espinas sinápticas en los ratones que poseían esta mutación. También en esta investigación estudiaron cómo funcionaban desde el punto de vista de la fisiología esas espinas dendríticas que estaban disminuidas en densidad, y se dieron cuenta, ¿cierto?, midiendo los potenciales postsinápticos excitatorios en miniatura, se dieron cuenta que tanto la amplitud como la frecuencia de estos potenciales postsinápticos excitatorios en miniatura no existían diferencias significativas entre los ratones wild type y los ratones que poseían esta mutación. Por lo tanto, son espinas dendríticas que uno podría evidenciar, ¿cierto?, que son funcionales, son espinas dendríticas que cumplen la función, ¿cierto?, de organizar la sinapsis cerebral, pero la densidad es la diferencia que existe entre los ratones que son wild type y los ratones que poseen esta mutación de este gen que está asociado fuertemente a esquizofrenia. Desde el punto de vista imagenológico, también hay evidencia respecto a la densidad de espinas dendríticas, la cuantificación de la densidad de espinas dendríticas. En esta diapositiva les muestro una investigación del año 2020, donde
previamente se había desarrollado, ¿cierto?, un radiofármaco PET, de tomografía por emisión de positrones, que específicamente se unía a esta proteína de la vesícula sináptica, la SV2A, y este radiofármaco, al fijarse a esta proteína SV2A de la vesícula presináptica, servía finalmente como un indicador de densidad sináptica en general en la corteza cerebral, etc. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, uno podría intuir, si uno inyecta ese radiofármaco a ese paciente y se realizan imágenes PET posteriormente, podemos tener una evidencia, ¿cierto?, de la densidad sináptica en esos pacientes. Se hizo ese control en pacientes voluntarios sanos y pacientes esquizofrénicos. Aquí está la representación gráfica también de esto mismo, y se dieron cuenta, ¿cierto?, que este radiofármaco, que es el UCBJ marcado con carbono 14, tenía menor captación en los pacientes psicóticos, en los pacientes esquizofrénicos en particular, en comparación con los controles sanos. Por lo tanto, existe una diferencia de una variabilidad, una disminución de la arborización dendrítica, etcétera, que estaría asociada, ¿cierto?, a estas conductas psicóticas que emergen en los pacientes. Ahora, estas alteraciones de la densidad sináptica, de la arborización dendrítica, etcétera, tienen un correlato morfológico, ¿ya? Y este correlato morfológico está relacionado con la estructura tanto de la sustancia blanca, de la sustancia gris, también eventualmente de la sustancia blanca, lo vamos a hablar un poquito más adelante, y de los núcleos de la base, pero en particular vamos a hablar de lo que es la sustancia gris periférica o la corteza cerebral, donde si existe una disminución de la arborización dendrítica, una disminución o trastorno de la poda sináptica, esto se va a ver reflejado en el grosor cortical que existe en distintas áreas del cerebro. Y esto fue lo que se reportó en una investigación el año pasado, ¿cierto?, del Frontiers in Molecular Neuroscience, donde se estudiaron los grosores corticales en pacientes psicóticos, en pacientes esquizofrénicos con alucinaciones y sin alucinaciones en distintas regiones cerebrales. Y se dieron cuenta, uno de los resultados más importantes es que la corteza orbitofrontal era una región, una parcela cerebral que estaba relacionada con disminuciones de grosor cortical significativa en pacientes con alucinaciones versus pacientes versus controles sanos. ¿Ya? O sea, no encontraron diferencias significativas entre los controles sanos y los pacientes que no alucinan, y sí encontraron diferencias significativas entre los pacientes que alucinan y los controles sanos, pero también entre los que alucinan y los pacientes que no alucinan, aún así teniendo un diagnóstico psiquiátrico. También se hizo medidas de relación, correlación, donde también se estableció, ¿cierto?, que en la medida que aumentaba la gravedad de las alucinaciones, el grosor cortical también disminuía, ¿ya? Por lo tanto, existe cierta relación entre esa conducta psicótica asociada a las alucinaciones y el grosor cortical que uno encuentra en la imagen de resonancia magnética. Ahora, este grosor cortical nosotros lo podemos estimar a través de esta técnica que corresponde a la técnica de morfometría basada en superficie, que es la técnica que les voy a comentar, les voy a explicar un poquito de qué se trata hoy día. Entonces, como pregunta de investigación de esta pequeña unidad, ¿cierto?, que yo realicé durante este segundo semestre en el contexto del posgrado, tiene que ver con cuáles son las relaciones que existen entonces entre el grosor y el volumen cortical, con la existencia de alucinaciones en pacientes psicóticos y también con el diagnóstico psiquiátrico, porque si entendemos la psicosis como un espectro de trastorno, un trastorno de características de espectro, donde la esquizofrenia se encuentra en el extremo de ese espectro, uno podría intuir de que el trastorno de la densidad sináptica o de la densidad de la arborización dendrítica tendría mayor gravedad en el extremo de ese espectro, ¿ya? Por lo tanto, también nos interesó estudiar esa característica desde el punto de vista del diagnóstico. Y el objetivo general de este trabajo fue explorar entonces relaciones entre el grosor y el volumen cortical con la presencia de alucinaciones y el diagnóstico psiquiátrico en una muestra asociada de pacientes del Human Connectome Project de psicosis temprana, que también les voy a explicar un poquito cómo se accedió a esas imágenes y cómo fueron también procesadas. Entonces,
Vamos a hablar un poquito de lo que es la morfometría basada en superficie, rápidamente, para poder entender cómo es que se generan estas imágenes y cómo se hace este análisis, ¿ya? Bueno, para los colegas tecnólogos y tecnólogas médicas de imagenología, ¿cierto? Todos ahí ya saben, ¿cierto? Que uno, a través de un resonador magnético, pues es capaz de adquirir una imagen volumétrica, un volumen cerebral en este caso. Existen secuencias de resonancia magnética basadas en ecogradiente, o también puede ser basadas en pulsos de radiofrecuencia, que pueden adquirir un volumen cerebral, ¿cierto? Y finalmente, en poco tiempo, ¿cierto? Un volumen cerebral en poco tiempo, y de ahí, ¿cierto? La idea es poder postprocesarlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este software con el que trabajamos, ¿cierto? Para poder realizar esta segmentación o esta parcelación de este cerebro. En primer lugar, se toma ese volumen completo, ¿cierto? Y se hace una extracción del cráneo, que es lo que vemos acá, ¿cierto? En esta diapositiva, se hace una extracción del cráneo y se hace una corrección por uniformidades de campo magnético para poder, ¿cierto? De alguna manera uniformar los píxeles o los vóxeles de la muestra, y posteriormente vienen estos tres pasos que son los pasos más fundamentales de la técnica de morfometría basada en superficie, que son, en primer lugar, la segmentación tisular, que es de donde van a surgir las superficies de esta técnica de morfometría basada en superficie. El software lo que hace es tomar las diferencias de intensidades entre la sustancia gris y la sustancia blanca y establecer, como decía Claudio en la presentación anterior, un mallado, una malla. Esta malla que podemos ver en esta diapositiva, ¿cierto? Que está compuesta por diferentes, de alguna forma, triángulos, ¿ya? Que contiene vértices, por lo tanto, y aristas o lados, ¿ya? Estos mallados, va a ser un mallado, ¿cierto? Una malla que va a recubrir toda esta subinterfaz, sustancia gris, sustancia blanca, y posteriormente el software lo que hace es, a través de sensar densidades, ¿cierto? Expandir esta malla hasta la superficie pial de la convexidad de la periferia, de la porción externa del cerebro, de los giros cerebrales. Entonces, de esta forma vamos a tener, ¿cierto? Una malla interna representada por la interfaz sustancia gris, sustancia blanca, y una malla externa representada por la superficie pial, donde la distancia que existe entre esta malla externa y esta malla interna va a corresponder efectivamente al grosor cortical. Pero los cerebros todos son distintos entre una persona y otra. Por lo tanto, lo que también es necesario hacer es hacer una corrección espacial para poder hacer de que los vértices que se miden en cada uno de estas partes de la malla, ¿cierto? Correspondan o sean correspondientes en cada una de las personas que uno está midiendo, cada uno de los sujetos. Eso es lo que hace esta etapa, que es la etapa de normalización espacial, que lo que hace básicamente el software es tomar este mallado que está plegado, ¿cierto? De alguna manera inflarlo, y al inflarlo en una superficie redonda, ¿cierto? Lo que hace es tomar ese mallado inflado de ese paciente que estamos estudiando y hacerlo coincidir o ajustarlo a un mallado promedio de entre 40 a 150 sujetos, de manera que cada uno de los vértices represente una porción en particular, una misma porción entre distintas personas, ¿ya? Eso es lo que hace esta etapa de normalización espacial, que es la que podemos ver acá. Y después tenemos la etapa de suavizado, ¿cierto? Donde finalmente aquí también nosotros sabemos, ¿cierto?, que el suavizado es una técnica de postproceso de imágenes, ¿cierto?, que lo que hace es eliminar frecuencias que están representando mayormente el ruido de la imagen, y finalmente la idea es que tratar de ocupar la mayor cantidad de señal útil posible para poder hacer estas mediciones y que sean de alguna forma un poco más confiables, ¿ya? Y poder optimizar también la técnica. El software además también hace la parcelación. Claudio también habló un poquito anteriormente de lo que era una parcelación o una parcela, ¿cierto? Y finalmente lo que hace es tomar la superficie del cerebro y parcelarla, o sea, dividirla en distintas regiones o lobos. Entonces tenemos una circunvolución precentral, postcentral, temporal superior, temporal media, temporal inferior, órbito frontal, por ejemplo, el fusiforme en la base del lobo temporal, etc. ¿Ya? Entonces, en ese contexto,
Una vez que tenemos las imágenes segmentadas, normalizadas y suavizadas, podemos finalmente llevar estas imágenes al análisis estadístico. Este proceso, este postproceso de estas imágenes de resonancia magnética se hace a través de un software. Existen varios software, pero el más ocupado es este que se llama FreeSurfer. FreeSurfer es un software de postproceso de imágenes desarrollado por la Universidad de Harvard en el año 2010, y FreeSurfer lo que hace es realizar el procesamiento de estas imágenes y determina los indicadores de grosor y volumen cortical, entre otros índices, como por ejemplo el índice de girificación, o sea, qué tan plegada está la corteza cerebral, y el área de la superficie cortical. FreeSurfer toma esta imagen, la reconstruye y también la parcela. El atlas que está más reportado en la literatura corresponde a este atlas, que es el atlas de Dedekian-Kiliani, con 34 parcelaciones, y este trabajo que le estoy presentando ahora también se realizó en base a esa parcelación, ¿ya? Ahora, ¿de dónde obtuvimos las imágenes de resonancia magnética? Para eso tuvimos que pedir una autorización al National Institute of Mental Health para acceder a las imágenes del proyecto Conectoma Humano de psicosis temprana. El proyecto Conectoma Humano es un proyecto gubernamental de los Estados Unidos que fue iniciado hace ya varios años durante la administración Obama, y la idea era generar cierto avance en la investigación para poder dilucidar la forma en cómo este cerebro se conecta entre sus distintas regiones, ¿ya? En ese contexto hay varios sets de imágenes, ¿cierto?, que son básicamente un repositorio como el PubMed, un repositorio donde existe esta biblioteca de imágenes que pueden ser accesibles, ¿cierto?, dependiendo de las utilidades que uno le vaya a dar, ¿ya? Uno de los repositorios es este repositorio de Proyecto Conectoma Humano de psicosis temprana, que contiene 183 sujetos, con imágenes de resonancia magnética estructural, difusión y resonancia magnética funcional en estado de reposo. En cuanto a las imágenes estructurales, que son las que se ocuparon en este trabajo, fueron adquiridas, ¿cierto?, la secuencia T1 MPREACH y la secuencia T2 SPACE. Estas secuencias, la gracia que tienen es que son capaces de obtener una adquisición 3D del cerebro completo en poco tiempo, un tiempo que sea tolerable por el paciente o el sujeto de estudio. Las imágenes fueron adquiridas en un resonador Siemens Magneton Prisma 3 Tesla, y su resolución isotrópica fue de 0,8 milímetros. El procesamiento de estas imágenes se hizo a través del software FreeSurfer 6.0, y la gracia que tiene este repositorio de imágenes del conectoma es que no solamente contiene las imágenes de resonancia magnética, sino que también contiene variables demográficas y clínicas, como por ejemplo el diagnóstico de los pacientes, la edad de los pacientes y un montón de otras pruebas conductuales, pruebas de inteligencia, pruebas de inteligencia fluida, cristalizada, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos un montón de datos relacionados a imagen estructural, funcional de este cerebro, y además todas las variables conductuales con las cuales podemos relacionar estas mediciones, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este trabajo? De la muestra de 183 sujetos, se tomaron solamente solamente para hacer el ejercicio, ¿cierto? Se tomaron 10 sujetos por distintos tipos de conducta. Se dividieron en función de la presencia de alucinaciones o no, y en función del diagnóstico psiquiátrico. En función de la presencia de alucinaciones, tuvimos 10 controles sanos, 10 pacientes sin alucinaciones y 10 pacientes con alucinaciones. Y en función del diagnóstico psiquiátrico, tenemos 10 controles sanos, 13 pacientes esquizofrénicos y 6 pacientes psicóticos no esquizofrénicos. Para el análisis estadístico, se hizo un análisis estadístico de las variables demográficas y clínicas. Para comparación de grupos, usamos ANOVA de una vía, Human-Whitney en caso de variables no paramétricas, y TD-STUDE en caso de comparación de pares. Y para la comparación de los grosores y volúmenes corticales en función de estas clasificaciones, se usó la prueba de ANOVA de una vía con corrección post-hoc de Bonferroni y Games-Howell en función de la homogeneidad de las varianzas, con un nivel de significancia de P menor a 0.05. Veamos cuáles fueron los resultados. Aquí yo les voy a mostrar resultados
que son los más significativos, donde hubo diferencias significativas, pero también hubo muchas otras parcelas cerebrales donde se obtuvo tendencias a la significación. Entonces uno podría intuir de que al aumentar el N de esa muestra, ¿cierto?, podríamos quizás llegar a esa significancia. Obtuvimos niveles de significancia en ínsula izquierda, tanto para los pacientes que no alucinan como los que alucinan, en el giro temporal transverso, en el Hechel, donde finalmente se encuentra la corteza auditiva primaria. También eso es novedoso, ¿cierto?, considerando que las alucinaciones auditivas son como las más preponderantes, las más prevalentes. También hubo nivel de significancia en ese caso. Giro temporal medio izquierdo también obtuvo nivel de significancia. Giro temporal medio izquierdo, tanto para pacientes que no alucinan como los que alucinan. Y el giro fusiforme derecho. El giro fusiforme está reportado que participa en el reconocimiento en el reconocimiento de la expresión facial. Entonces, si entendemos la esquizofrenia o los trastornos de la psicosis con síntomas como, por ejemplo, el aplanamiento afectivo, y la incapacidad también de poder censar esas emociones en el resto de las personas, también es un hallazgo que es interesante. ¿Qué pasa con el volumen cortical? En el volumen cortical también los resultados fueron más o menos parecidos. Hubo diferencias significativas entre los pacientes pacientes psicóticos en general, ¿cierto?, entre los controles sanos y los pacientes que no alucinan. Ínsula derecha también tuvo resultados significativos. Giro supramarginal derecho también tuvo resultados significativos. Órbito frontal lateral derecho, temporal medio derecho y fusiforme derecho. Si se dan cuenta, de alguna manera estas significancias se van repitiendo en distintas parcelas cerebrales. ¿Qué pasa con los grosores si lo vamos al diagnóstico, si nos centramos en el diagnóstico? Hay también diferencias en ínsula izquierda significativa, ínsula derecha, temporal transverso izquierdo, temporal medio izquierdo y temporal medio derecho. Si nos damos cuenta, en los pacientes esquizofrénicos el volumen cortical es significativamente menor, ¿ya? Acá lo mismo, ¿ya? En diferencia a los no esquizofrénicos. Entonces parece un poco más a lo que se vio en la investigación que les mostré al principio, ¿ya? Tomando en consideración también la limitante de que aquí también la muestra no es del todo homogénea. También es una limitante que la vamos a explicar un poquito más adelante. También ¿qué pasa con el volumen? También, según el diagnóstico, lo mismo, básicamente. Existen también diferencias significativas en diferentes regiones que más o menos se repiten, ¿cierto? Ínsula izquierda, ínsula derecha, fusiforme derecho, órbito frontal y supramarginal, ¿ya? También existen. Para discutir, y con esto voy a terminar, primero, asumir, ¿cierto?, las limitaciones de este ejercicio, ¿cierto? No vamos a hablar de una investigación, sino que es un ejercicio para poder entender un poco de qué trata esta técnica. En primer lugar, el tamaño de la muestra. Tenemos una disponibilidad, ¿cierto?, de imágenes de más de 180 personas, de las cuales solamente se tomó una muestra pequeña para hacer este ejercicio de poder entrenar la técnica, ¿ya? Por lo tanto, idealmente la idea es ampliar la muestra para estas mediciones. Hubo variables demográficas y clínicas que no fueron consideradas, ¿cierto? Que también la idea es considerarlas, las pruebas de inteligencia, por ejemplo, el nivel educacional. La muestra, la base de datos del proyecto Conectome Humano tiene muchas variables que son importantes también de poder relacionar. Y las pruebas estadísticas. También deberíamos ver la forma de poder afinar, ¿cierto?, la estadística y ocupar otros modelos que también están reportados en la literatura para este tipo de estudios. Pero, sin embargo, rescatar ciertos resultados que se correlacionan fuertemente con la literatura a pesar de las limitaciones. Resultados en ínsula por su rol en la red de saliencia, la capacidad que tiene el cerebro de poder enfocarse en una tarea en particular y descartar otras acciones u otros estímulos. Giro temporal medio y el rol que tiene en audición, a pesar de que el giro temporal superior es el giro que más se relaciona con el procesamiento auditivo, y el giro fusiforme, que como les explicaba, tiene relación con la interpretación de la expresión facial. Como paso siguiente, ya con esto termino, incluir entonces estas nuevas variables, usar nuevas pruebas estadísticas más concordantes con la literatura, por ejemplo, usar un modelo general lineal, que se ha visto también que está bien reportado en su uso en la literatura, y en tercer lugar, ¿cierto?, que se relaciona bastante con lo que habló Claudio en la presentación anterior,
que es hacer una aproximación multimodal. O sea, si encontramos parcelas cerebrales que tienen disminución de grosor cortical asociada a conducta psicótica, también sería interesante poder estudiar cuál es el trayecto de las fibras cortas que están asociadas a estas regiones, a estas parcelas cerebrales que muestran diferencias significativas. ¿Ya? Podría entregarnos mayores luces respecto a cómo está afectada o cuáles son las variabilidades de conectividad estructural en esas regiones. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto? Ya existe el atlas, ¿cierto? Que habló Claudio Román, ¿cierto? En la presentación anterior, que ya se encuentra parcelado en función del atlas de Decy-Cancliani o un aproximado al atlas de Decy-Cancliani, en el cual se puede hacer mediciones de anisotropía fraccional o también se puede hacer medición de densidad de fibra, dependiendo, ¿cierto?, de las características técnicas de la adquisición de esa imagen. Eso básicamente era lo que yo quería contarles hoy día en esta jornada. Ha sido un tiempo de aprendizaje intensivo y también de buscar la forma de poder tributar este aprendizaje hacia la labor de nuestro departamento. El próximo semestre, en particular, para compartir también con nuestra comunidad, el próximo semestre voy a tutorar una tesis de pregrado de tecnología médica en imagenología, trabajando un poco también con este mismo tema, ¿cierto? Hacer la estimación de grosores y volúmenes corticales en sujetos con psicosis temprana de esta misma muestra del proyecto Cognitivo Humano. Entonces la idea es que también